Bienvenidos a todos un día más a tu canal amigo Sencillez Bíblica. El tema de hoy es la oración. La pregunta es, ¿sabes orar o solo crees que sabes? En este mini estudio explicaré qué es la oración, para qué sirve y cómo orar. Esto que voy a compartir con todos ustedes es una premiere, puesto que es un trocito de un capítulo de mi cuarto libro que por la gracia de Dios estoy terminando, titulado Cómo orar y no morir en el intento. Comenzaré explicando las diferencias básicas entre orar y rezar. Vamos allá. La palabra orar proviene del latín orare, que significa hablar, pedir o rogar, mientras que la palabra rezar proviene del latín recitare, que significa recitar o repetir palabras preaprendidas. Por lo tanto, rezar es repetir oraciones o plegarias religiosas tales como el Padre Nuestro, en el caso de los católicos, el Ave María, el Credo y demás oraciones o rezos preconcebidos o preaprendidos. Mientras que orar significa e implica hablar con Dios utilizando nuestras propias palabras, e incluso una oración puede ser realizada a través de nuestro corazón, sin palabras, a través de las lágrimas, de los pensamientos. La oración puede ser espontánea, llena de emociones y de sentimientos, además de poder ser pensada y meditada. La oración es una forma de vivir. La oración no debe de ser realizada por obligación. Tampoco es necesario utilizar palabras rebuscadas. Es más que suficiente que esas palabras nazcan de un corazón limpio y agradecido a Dios. Como ya he dicho, o como ya dijo un sabio en su momento, es mejor que nuestro corazón ore sin nuestra boca a que nuestra boca ore sin nuestra oración. ¿Qué beneficios tiene la oración? La oración evita que caigamos en tentación, según Mateo 26:41, cuando dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración nos permite recibir las bendiciones de Dios. En Mateo 21:22 vemos que dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. La oración abre los cielos a nuestro favor, según Lucas 3:21, que dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Cuando clamamos en oración, Dios nos responde y nos abre los oídos para que oigamos y nos muestre cosas nuevas, según Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por ello, si oramos y clamamos a Dios, Dios revela sus planes y para colmo nos incluye en ellos. La oración trae consigo milagros. En 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 17 al 31, podemos ver cómo Eliseo ora por un niño que había muerto y fue resucitado. Y vemos cómo Dios responde a esa oración. En Mateo 14:13 al 21, Jesús ora y multiplica los panes y los peces. La oración trae libertad física y espiritual, según Hechos capítulo 16, 25 al 40, donde Pablo y Silas fueron liberados de las cadenas que les ataba mientras oraban, y también fueron sacados de prisión. Y además convirtieron al carcelero y a toda su casa. Al orar podemos traer sabiduría. Santiago 1:5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la dará abundantemente sin reproche y será dada a ellos. La oración cambia las circunstancias, sean las que éstas sean. Juan capítulo 11 vemos a Jesús resucitar a Lázaro, devolviéndole a la vida, y a sus hermanas les devuelve la alegría. La oración nos hace fuertes. Jueces 16:28 nos dice que entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te lo ruego. La oración abre las puertas cerradas y cierra las puertas que abre el mismo infierno para dañarnos. La oración nos transforma de mendigos a guerreros invencibles. La oración mueve la mano de Dios a nuestro favor para cualquier circunstancia que estemos pasando. La oración rompe los planes de los demonios y nos acerca a su voluntad. La oración trae milagros a nuestras vidas.
La oración es el arma del guerrero, la debilidad de Dios y el terror de Satanás. La oración es un combustible que podemos usar para hacer los planes de Dios en nuestras vidas. La oración hace retroceder a Satanás. La oración trae libertad. La oración trae el poder sobrenatural de Dios a nuestras vidas. Pero sin ninguna duda, el beneficio más importante de la oración es el hecho de que por medio de la oración tenemos acceso a la presencia de nuestro Dios. Además, el orar no solamente nos acerca a Dios y a sus bendiciones, sino que además nos ayuda a crear una amistad y una intimidad con Él, que gloria tenga su nombre. Ahora comencemos con la forma correcta de orar, según las Escrituras. En el Salmo 100, verso 4, nos deja ver en las Escrituras el modo correcto para acercarnos a Dios por medio de la oración, por lo que yo suelo dividir la oración en las siguientes partes. Parte 1, acción de gracias. Salmo 100.4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. En este verso podemos ver que dar las gracias a Dios es como una llave que abre las puertas, que nos acerca a Dios, ya que dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Es tan importante ser agradecido con Dios como si visualizásemos todos juntos ahora mismo la historia de los 10 leprosos en el capítulo de Lucas 17, cuando dice que sin mucho esfuerzo podemos ver como el único leproso que volvió a Jesús para darle las gracias. No solamente fue sano, sino que también fue salvo. Por desgracia, no somos totalmente conscientes de la importancia que tiene dar gracias a Dios por todo. Debemos de comenzar nuestras oraciones agradeciéndole a Dios todas las cosas. Les pondré un ejemplo pequeño, pero para entendernos. Deberíamos de agradecer por muy mal que nos vaya la vida, siempre habrá algo por lo que agradecerle a nuestro Dios. Debemos de darle gracias a diarios por la salvación de nuestras vidas y por lo de nuestras familias y por cuidarlas. Debemos agradecer a Dios por la vida que tenemos, nos guste o no nos guste la vida que hoy tenemos, porque si somos capaces de agradecer un poquito a Dios lo que hoy tenemos, por poco que sea, Dios nos bendecirá y mejorará todas nuestras cosas. Debemos de dar gracias a Dios por la salud, la comida, la familia, los amigos. Debemos dar gracias a Dios por el trabajo, por los bienes que tenemos, aunque sean pocos. Debemos de dar gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Comencemos nuestra oración diaria dando las gracias a Dios por un nuevo día y por todas las oportunidades que en este día Dios nos brindará. Debemos de dar gracias a Dios por haberle conocido y por tener una iglesia donde congregarnos, por tener Biblias y poderlas leer libremente y por poder conocer, sentir y ser útiles en las manos de Dios en este mundo, representándole a Dios como hijos e hijas de Él. Y por último te animo a dar gracias a Dios por todas las cosas malas que podríamos estar sufriendo y que gracias a Él hoy no tenemos. Aquí tengo un templo de Israel y entrar por las puertas antes de llegar al lugar santísimo hay que abrir la puerta con acción de gracias. Pasamos a la segunda parte, que es la alabanza. La alabanza, después de dar gracias a Dios, debemos de continuar con la alabanza y adoración. El Salmo 100.4 va diciendo, entrad por sus atrios con alabanza. Sus atrios es esto, la parte del medio. Sus atrios, alabarle y bendecir su nombre con alabanza. ¿Por qué la alabanza? Pues porque una de las razones más importantes es porque dice las Escrituras en el Salmo 22.3 que nuestro Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, de sus hijos e hijas. En palabras muy pero que muy sencillas te diré que cuando tú y yo comenzamos a alabar a nuestro Dios, Él viene a habitar, o sea, viene a vivir en nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros. Y en esos momentos nos convertiremos en el domicilio de Dios aquí en la tierra. Cuando Él venga a nosotros, eso provocará que Dios
esté presente en nuestras vidas y se manifieste en nosotros y a través de nosotros con todo lo que eso implica. Solo te recordaré que cuando Dios está, el temor, el miedo se va. La depresión, la tristeza huye y la paz del Dios eterno gobernará nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos que tanto daño nos hacen. En el Salmo 16:11 dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Éxodo 33:14 dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. En esta parte de la oración, Dios nos honrará con su presencia y esa presencia traerá grandes beneficios a nuestras vidas. Cuando alabamos a Dios es como si abriésemos un portal espiritual por el cual nuestro Dios podrá personalizarse. Estemos donde estemos. Por lo que podríamos decir que la alabanza es el lugar de encuentro entre Dios y sus hijos e hijas. En tercera parte pasamos al más avance en esta maqueta y es la parte de las ofensas. Mateo 5:23 al 25 dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdas que tu hermano o tu hermana tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano o con tu hermana y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez se te entrega al alguacil y seas echado en la cárcel. En estos versos nos está dando una gran lección. En primer lugar, nos está diciendo y enseñando que nuestras oraciones no serán aceptadas por Dios si tenemos un conflicto o una falta de perdón hacia alguna persona. Pero curiosamente no está hablando únicamente si nosotros tenemos algún altercado contra nuestros prójimos, sino que también abarca esta enseñanza a todas aquellas cosas que cualquiera podía o pueda tener contra nosotros. Eso significa que debemos de intentar bajo cualquier precio el llevarnos bien con todo el mundo. Tengamos o no tengamos nosotros la culpa. En palabras un poquito más profundas y mucho más sencillas, te diré que para nuestro Dios es más importante que nos llevemos bien con todo el mundo sin tener altercados ni faltas de perdón con cualquiera, que la multitud de nuestras oraciones, porque por muchas oraciones que hagamos, como nos llevemos mal con la gente, no sirven de nada, que oremos, que ayunemos, ni que hagamos muchas cosas. Eso demuestra una vez más que el Señor Jesucristo no es religioso. Cuarta parte, peticiones. Entraríamos al lugar santísimo para sacrificar alabanza y presentarnos ante su presencia. Las peticiones, ¿por qué? Es muy importante. El siguiente paso en la oración debería ser las peticiones, ¿por qué? En Mateo 7:7 dice, el que pide, recibe, el que busca, halla y el que llama, se le abre. No dice el que más lo necesita ni el que peor lo está pasando, sino el que pide. En Filipenses 4:6-7 dice, para nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Juan 16:23 al 30 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él os lo dará. Mateo 21:22 podemos leer y dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, todo sin excepciones. Creyendo lo recibiréis. Y en el libro de Santiago 4:2 nos dice algo impresionantemente contundente cuando dice, no tenéis porque no pedís. Estos textos y todos los textos restantes de las Escrituras, que por falta de tiempo no los voy a decir, hablan de la importancia y la necesidad de pedir en oración. Debemos de entender que de alguna manera Dios ha condicionado la manifestación del poder sobrenatural de Dios en esta tierra, a nuestras oraciones, porque Dios no se manifestará ni manifestará su poder hacia ninguna persona por mucha necesidad que tenga, ni por mucha pena que éste dé, ni tan siquiera porque esté sufriendo. La mano de Dios no la mueve la necesidad, sino la fe
a través de la oración. Si fuese la necesidad quien mueve la mano de Dios, no habría ningún necesitado, ningún enfermo, ninguna desgracia en esta tierra. Debemos de entender que el poder sobrenatural de Dios está condicionado a nuestras oraciones, regándolas con fe, porque las oraciones es el transporte que trae lo sobrenatural del cielo a esta tierra. Por eso hoy te invito a que no dejes de orar pidiendo todo aquello que necesites o todo aquello que desees con fe. Todos estos textos y un montón de textos más no solamente nos animan a pedir a Dios en oración, sino que también nos muestra la necesidad de hacerlo. Pero quizás digas, las escrituras dicen en 1 de Juan capítulo 5, 14 al 17, y dice, y es esta la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que también la tendremos, las peticiones que le hayamos hecho. De aquí que nazca la siguiente pregunta o siguiente concepto, que debemos pedir conforme a su voluntad, y es correcto. Porque si no pedimos según su voluntad, no recibiremos nada. Y es justo ahí donde surge la pregunta del millón. ¿Cómo puedo saber cuál es su voluntad para pedirla? La respuesta la quiero dividir en varias partes. Para hacerlo corto vamos a ponerlo en dos. En el libro habrá más partes, quizá. La primera parte, la voluntad de Dios la conocemos conociendo las Escrituras, ya que éstas están llenas del carácter, de la personalidad y de la voluntad de Dios. 2. El truco para conocer la voluntad de Dios y saber por lo que debemos de orar y pedir en oración, en mi opinión, es, ante la duda, pedir todo. Todo lo que quieras, todo lo que desees y todo lo que necesites. Sí, pedir todo, porque, por ejemplo, si yo pido a Dios un Ferrari, si no es su voluntad, no me lo dará jamás. Si no me va a hacer bien, no me lo dará jamás. Porque mi oración jamás forzará a Dios a darme lo que no sea dentro de su voluntad. Pero por el contrario, si su voluntad es darme ese Ferrari, si yo no se lo pido, jamás me lo va a dar. Por eso dicen las Escrituras en Santiago 4:2, repito, no recibís porque no pedís. Por eso mismo, ante la duda, te invito a pedir todo aquello que sea necesario para tu vida, pero que no sea pecado. Y que sean peticiones alineadas con la palabra de Dios. También conozco a personas que piden a Dios, supuestamente con fe, cosas que realmente y claramente son pecado, pero no lo quieren ver. Miren, tenemos que conocer a Dios y eso nos hará orar correctamente. Quinta parte. Creo firmemente que esta es una de las partes más olvidadas y menos enseñadas de la oración en la iglesia. Y es la parte de guardar silencio ante Dios y esperar en Él. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová no solamente es esperar y confiar en Él, sino que también implica un silencio físico, almático y mental, dando la oportunidad a Dios en medio de la oración en silencio total, que Él nos abre de la manera que Él decida hacerlo, para ayudarnos a conocer su voluntad para nuestras vidas, para conocer sus planes, o para advertirnos de posibles problemas o de aquello que quiere que nosotros hagamos en su nombre aquí en la tierra. Además, quisiera destacar que los beneficios de orar de madrugada son importantísimos, porque debemos de hacerlo de verdad. Miren, en el Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Noten, de mañana te buscaré. Esta palabra está hablando de dar las primicias a Dios. Además, está hablando de una cita diaria con el Rey de Reyes, Señor de Señores. No está hablando de un encuentro esporádico casual, sino más bien esto es tener un tiempo designado cada día para Dios. Además, es el mejor tiempo del día, de la mañana. También dedicándole a Dios lo primero del día. Estamos diciendo que lo primero y lo más importante para nuestras vidas y de todos los días aquí en la tierra debe de ser sin dudas la oración, porque la oración es un encuentro personal, diario e íntimo con Él. Continúa diciendo el texto, me presentaré
Esto implica que es un lugar de encuentro concreto. Esto implica moverme, desplazarme, cambiar de lugar, un esfuerzo por mi parte, una predisposición de mi parte y de tu parte, de encontrarnos con Él. Y cuando yo voy a buscarle, yo salgo a su encuentro. No intento orar desde la cama, medio dormido, procurando que Él venga a buscarme a mí, que no. Yo soy quien va a buscarlo a Él, porque yo soy el necesitado, mientras que Él es el dador de todas las cosas. Continúa el texto diciendo, y esperaré. El esperar implica no hacer nada, y eso se nos da fatal a todos los humanos. Imaginen por un momento que han quedado con un amigo en una cafetería a las 4 de la tarde. Y son las 4, las 4 y media, las 5 de la tarde, las 5 y media, las 6, las 6 y media, y no viene. Seguro que te desesperarías y seguramente te irías. Pero eso pondría a prueba el deseo de ver a tu amigo o a tu amiga. Debemos de entender que la espera dentro de la oración asesina nuestra carne, porque la carne no quiere esperar. La espera mata nuestra voluntad, al mismo tiempo mata nuestra carne, y cuando pasa el tiempo necesario de espera y la carne muere, ahí Dios sí se va a manifestar en nuestras vidas y nos hablará nuestro espíritu sin las interferencias molestas de la carne. Después de decir todo esto, te tengo que decir que el por qué no vivimos una vida de oración que transforme nuestra vida natural en una vida sobrenatural es porque todavía estamos muy vivos. Nos pasa como sucedió a Moisés, el cual pidió a Dios que le mostrase su gloria en Éxodo capítulo 33, 18 al 20, donde dice Moisés, te ruego, oh Jehová, que me muestres tu gloria. A lo que Jehová Dios le respondió, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero lo más interesante de este tema, de esta historia, es que Moisés tuvo que morir, literalmente, y pasar 1527 años para que llegase el episodio bíblico de Lucas capítulo 8, versículo 28 al 35, donde Jesús fue a transfigurarse mostrando la gloria del Padre en el monte de la transfiguración. Y fue ahí, en el momento preciso, cuando apareció Moisés, porque Jesús lo llamó y trajo a Moisés junto a Elías. Y por fin Moisés pudo decir que después de una larga espera y después de su propia muerte, conoció la gloria de Dios. En palabras muy sencillas, te diré que si la espera en silencio, jamás podrás tener un encuentro personal e íntimo con Dios, porque se necesita esperar en silencio para poder matar nuestra carne y así no tener ningún estorbo. Sexta parte. Orar su palabra. Deberíamos de leer las Escrituras para que Dios nos instruya y nos hable, dándonos dirección. Además, al leer las Escrituras, conoceremos todas las promesas de Dios que nos ha dejado en su palabra. Al conocerlas, podremos reclamarlas como nuestra herencia y así poder orar su palabra. ¿Qué es orar su palabra? Orar su palabra es conocer los versículos que implican una promesa para nosotros, sus hijos e hijas de Dios. Tales promesas como la sanidad, la paz, el gozo y 1.000.000 de cosas más, las cuales podremos reclamarlas en medio de nuestras opresiones y nuestros problemas a través de las oraciones diarias para suplir todas nuestras necesidades, sean las que éstas sean. Y digo reclamarlas, no pedirlas, porque cuando leamos las Escrituras descubriremos todas las cosas que nos pertenecen por ley y que son nuestras, que no son opcionales ni negociables, que son tuyas y son mías, te pertenecen y me pertenecen, sin discusión alguna posible. Si eres un hijo o una hija de Dios y vives en santidad, hay más de 7.000 promesas que Dios pagó en la cruz del Calvario para ti, que te están esperando a ser reclamadas, para ser disfrutadas, ya que dice la Biblia cuando Él murió en la palabra tetelestai o consumado es, está diciendo toda la deuda pasada, presente y futura
está pagada por mí. Todo lo que necesiten mis hijos, hayan necesitado, necesiten, lo vayan a necesitar, sea lo que sea, lo he pagado yo muriendo en la cruz del Calvario. Por eso dijo un grito de gloria, de victoria, de poder, tetelestai. La deuda pasada, presente y futura está pagada. Y esto se utilizaba en la antigüedad para firmar un trato, una compra de una propiedad o demostrar que eras el dueño absoluto de todo. Séptima y última parte. Cuando ya has hecho las 6 partes anteriores, volver a alabarle y a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, hace y hará en tu vida. Espero que te haya servido de bendición este vídeo, de utilidad. A mí me hubiese gustado que alguien me lo hubiera enseñado hace mucho tiempo. Resumen de la oración con la maqueta del Templo de Israel, teniendo en cuenta que aquí está la santa presencia de Dios, el Santo Santorum, que es el lugar santísimo. Comenzamos diciendo que dice el Salmo 100, verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, enseñándonos así que el dar gracias a Dios es la llave que abre la puerta para poder entrar a su presencia. Una vez que hemos entrado dando las gracias a Dios, entramos al lugar llamado atrio. En el atrio debemos estar con alabanzas, porque se continúa diciendo el texto, entrad por sus puertas con acción de gracias y entrad por sus atrios con alabanzas. Cuando pasamos de las alabanzas, nos encontramos en el atrio, pasamos al lugar santo. En el lugar santo nos enseña la Escritura en Mateo 5:23 que debemos de dejar nuestras y confesar nuestras ofensas, ponernos a cuentas, enseñándonos así que no importa lo que vengas a sacrificar, sea alabanza, sea adoración, seas un predicador, seas un pastor, seas un ministro de lo que sea, por mucho que quieras sacrificar y presentar ante la presencia de Dios, como no estés a cuentas con tus adversarios, como no estés a cuenta teniendo falta de perdón en tu corazón, en tu interior, y no hayas dejado las ofensas y lo hayas solucionado, Dios no va a recibir, enseñándonos así que Dios le importa más cómo nos encontramos nosotros, si hemos perdonado o si estamos a cuentas, más que las oraciones y los sacrificios o las cosas que podamos hacer para Él. Parte 4. Una vez que entramos al lugar santo, santísimo, ante la presencia de Dios, nos enseña Mateo 7:7 que el que pide, recibe. No es el que más lo necesita, ni el que más misericordia necesita, ni el que peor lo está pasando, sino el que pide. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en mi nombre en oración, creyéndolo, lo recibiréis, enseñándonos que las peticiones son importantísimas, porque recuerda una vez más que la oración, las peticiones, si tú y yo no pedimos, no oramos, no recibiremos. Y entonces el poder sobrenatural del Dios eterno que está en el cielo no bajarán a la tierra, porque nuestras peticiones y nuestras oraciones son el método de transporte para que la voluntad de Dios se manifieste en esta tierra. En quinto lugar, una vez que estamos en un lugar santísimo, con la presencia de Dios, en ese lugar nos enseña en el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esta es la parte menos enseñada y menos predicada en nuestras iglesias y en todas las demás. Por lo cual nos enseña que debemos de guardar silencio y esperar en Él. Esto nos enseña clarísimamente que debemos de guardar un tiempo de silencio para que Él pueda hablarnos, aclararnos dudas, dirigirnos e incluso darnos los planes para cada día. Muy rápidamente pasamos al paso 6, lo cual es orar su palabra. ¿Qué es orar su palabra? Orar su palabra significa conocer las más de 7.000 promesas que su palabra tiene para nosotros, sus hijos, y a través de esas promesas reclamarlas, porque la Biblia se divide en 2 testamentos, Nuevo y Antiguo, lo cual un testamento es cuando alguien muere, es la herencia, y a nosotros nos dejó una herencia escrita, la cual debemos de reclamar. Esas promesas pueden ser de sanidad, de paz, de alegría, de gozo, de felicidad, de ya no ser estéril, sino ser fructífera. ¿Por qué no? Debemos de conocer todo lo que nos pertenece para reclamarlo, no solamente pedirlo, sino reclamarlo, porque conocer que es nuestro nos da la autoridad de reclamarlo
a Dios y si hace falta a los mismos infiernos, porque es algo que tenemos. Yo no puedo estar enfermo si su palabra dice que los enfermos seremos sanados porque Él lo pagó en la cruz del Calvario. Y 7, para terminar, concluiremos diciendo que hay que volver a alabar y a darle las gracias a Dios por lo que hizo, por lo que ha hecho, lo que está haciendo y por lo que hará. Que Dios les bendiga mucho y comparte este vídeo y mírate el estudio por completo que te va a servir de bendición.